Esta es la historia de Mercedes Soler, la primera de los legendarios hermanos Soler en aparecer en el cine mexicano, y como su legado provocó un conflicto familiar que dividió a una de las dinastías más importantes de la época de oro. Cuando pensamos en los Soler, inmediatamente vienen a la mente Fernando, Andrés y Domingo Soler, tres pilares del cine mexicano que protagonizaron cientos de películas. Pero hay un nombre que casi nadie recuerda: Mercedes Soler, la única mujer de la familia que desarrolló una carrera cinematográfica en México, y quien tiene el mérito histórico de ser la primera Soler en pisar un set de cine. Hoy vamos a descubrir quién fue realmente Mercedes Soler, porque la historia la olvidó a pesar de haber llegado primero, y como su decisión de retirarse del cine desencadenó un resentimiento familiar que su hijo, el gran Fernando Luján, cargó durante décadas. Para entender quién fue Mercedes Soler, primero tenemos que conocer a la familia que construyó este apellido legendario. Aunque paradójicamente, Soler ni siquiera era el apellido real de la familia. Todo comenzó en 1895, cuando Domingo Díaz García e Irene Pavía Soler, dos actores españoles, llegaron a México con una compañía teatral y decidieron quedarse. Entre 1896 y 1914 tuvieron 10 hijos, de los cuales 8 sobrevivieron y 5 se dedicarían al cine: Fernando, Andrés, Domingo, Julián y Mercedes. Los hermanos mayores nacieron en diferentes estados de México porque sus padres estaban constantemente de gira. Fernando nació en Saltillo en 1896, Andrés en Saltillo en 1898, Domingo en Chilpancingo en 1901, y Julián en Ciudad Jiménez en 1907. Pero entre 1910 y 1916, la Revolución Mexicana y una campaña antihispana obligaron a la familia a emigrar a Los Ángeles, California. Y fue allí donde nació la menor, Mercedes Díaz Pavía, el 19 de noviembre de 1914. El apellido Soler proviene del segundo apellido de la madre. Los hijos lo adoptaron como apellido artístico, un nombre que eventualmente se convertiría en sinónimo de talento actoral en México. Mercedes creció completamente inmersa en el teatro. En 1916, cuando apenas tenía 2 años, sus hermanos mayores formaron la compañía Humoristas Infantiles Mexicanos bajo la dirección de su padre. Mercedes se unió desde pequeña, y durante los años 20 la familia viajó incansablemente por México, Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Ella literalmente creció entre bastidores, maquillaje y libretos, aprendiendo el oficio actoral día tras día. Para cuando llegó la década de 1930, el cine sonoro estaba revolucionando México, y los hermanos Soler, con años de experiencia teatral, estaban perfectamente posicionados para aprovechar esta oportunidad. Y aquí viene el dato que sorprende. La primera persona de la familia Soler en aparecer en una película no fue Fernando, ni Andrés, ni Domingo. Fue Mercedes. En 1933, Mercedes Soler debutó en Águilas de América con apenas 18 años. Esta película marcó el inicio de la dinastía Soler en el cine sonoro mexicano. Es un detalle histórico que casi nadie conoce, porque la narrativa tradicional siempre ha colocado a sus hermanos varones como los pioneros. Pero la verdad es que Mercedes llegó primero. Después continuó trabajando. En 1937 participó en Así es mi tierra, de Arcadi Beutler, y en Águila o Sol con Cantinflas. Sus hermanos pronto la siguieron al cine. Fernando participaría en más de 100 películas como actor, director y productor. Andrés sería el más prolífico con 192 películas, trabajando con Pedro Infante, Cantinflas y Tintán. Domingo haría más de 150 películas y ganaría el primer premio Ariel a Mejor Actor en 1947. Julián dirigiría más de 80 películas. En 1934, los hermanos Soler participaron en la fundación de la ANDA, la Asociación Nacional de Actores, construyendo la industria cinematográfica mexicana desde sus cimientos. Pero la carrera de Mercedes tomó un camino muy distinto. Mientras sus hermanos acumulaban cientos de películas, Mercedes participó en aproximadamente 24 o 25 producciones entre 1933 y 1958. Durante los años 40 y 50 trabajó en películas como Internado para señoritas, Coqueta con Ninón Sevilla, El pecado de ser pobre, y Cárcel de mujeres en 1951, dirigida por Miguel M.
delgado. Pero hay una película de Mercedes que sí ha perdurado en el tiempo, El vampiro, estrenada en 1957. Dirigida por Fernando Méndez y considerada una obra cumbre del terror mexicano, su influencia llegó incluso a la productora británica Hammer Films. Mercedes interpretó a María Santoyo, la sirvienta. Un año después, en 1958, apareció en su última película, El Gran Premio, donde interpretó a una madre superiora. Y después de esto se retiró del cine. Tenía apenas 44 años. Esta decisión contrasta dramáticamente con la de sus hermanos, que trabajaron hasta edades muy avanzadas. Fernando actuó hasta 1979 a los 83 años. Andrés trabajó hasta 1969. Mercedes fue la única que eligió retirarse en plena madurez profesional. ¿Por qué? La respuesta está en lo que había construido fuera de los estudios. El 2 de abril de 1937, Mercedes se casó con Alejandro Ciangherotti, un actor argentino nacido en Buenos Aires en 1912. Este matrimonio fue fundamental porque aunque Mercedes no alcanzó la fama de sus hermanos, sí estableció una nueva rama de la dinastía, la rama Ciangherotti. Entre 1938 y 1939, estando de gira en Sudamérica, Mercedes dio a luz a su hijo Fernando en Bogotá, Colombia. Este niño llevaría el nombre de Fernando Ciangherotti Díaz, aunque el mundo lo conocería después como Fernando Luján. Mercedes y Alejandro también tuvieron a Alejandro Ciangherotti II, quien se convirtió en actor, y a Mercedes Ciangherotti de Gomar. La familia era teatral en esencia, y era natural que sus hijos crecieran rodeados del mundo del espectáculo. Pero ser parte de esta familia no siempre fue fácil. Fernando Ciangherotti Díaz creció en un ambiente único. Tenía a su madre retirada, a su padre trabajador pero no particularmente famoso, y a sus tíos, los poderosos hermanos Soler, las estrellas más grandes del cine mexicano. Para los años 40 y 50, Fernando y Andrés Soler no eran solo actores, eran figuras con poder en la industria. Fernando Soler trabajaba como director y productor, lo que significaba que podía dar trabajo a otros actores. Y aquí comenzó a gestarse un resentimiento. Según las propias palabras de Fernando Luján en entrevistas posteriores, él veía como sus tíos llamaban a otros actores para trabajar, pero no llamaban tanto a su padre, Alejandro Ciangherotti, a pesar de que era su cuñado y un buen actor. Fernando Luján lo expresó claramente: me molestaba mucho que mi tío Fernando llamara mucho a otros actores y no llamara tanto a mi papá, quien además de ser su cuñado era un gran actor. Eso hizo que estuviera un poco en contra de ellos. Imaginen lo que significa para un niño ver que tu familia tiene el poder de ayudar a tu padre, pero no lo hace. Ese resentimiento fue creciendo con los años. Cuando Fernando tenía 16 años, tomó una decisión que sacudiría a la familia. Rechazó el apellido Soler. No quiso ser el sobrino de. Adoptó el apellido Luján, en honor a la Virgen de Luján, patrona de Argentina, el país de su padre. Pero la rebelión no terminó ahí. En 1951, los hermanos Soler fundaron el Instituto Andrés Soler, una escuela prestigiosa de actuación. Era lógico que Fernando, el sobrino, se formara allí. Tenía acceso directo a la mejor educación actoral del país. Pero Fernando se negó. Como acto de protesta, rechazó formarse en el Instituto Andrés Soler. Fue su manera de decir: si no apoyan a mi padre, yo no acepto su ayuda. No sabemos qué pensó Mercedes sobre este conflicto. No hay registro de su posición. Esa parte de la historia permanece en silencio. Lo que sí sabemos es que este conflicto marcó profundamente a Fernando Luján. A pesar de rechazar el apellido Soler, Fernando Luján construyó una carrera extraordinaria. Participó en más de 100 películas, 27 telenovelas y 40 obras de teatro. Se casó 7 veces y tuvo entre 10 y 11 hijos. Mientras tanto, Mercedes vivía alejada de los reflectores. Después de retirarse en 1958, se dedicó a su vida familiar. No hay registro de entrevistas ni declaraciones públicas. Mantuvo un perfil completamente discreto. En 1961 murió Domingo Soler. En 1969 murió Andrés. Y el 16 de febrero de 1971,
Mercedes Soler falleció a los 56 años debido a problemas cardíacos. Su esposo Alejandro le sobreviviría hasta 1975. En 1977 murió Julián, y en 1979 murió Fernando Soler. La dinastía Soler de la época de oro había llegado a su fin. Pero su legado continuaba, y de manera irónica, el legado más fuerte provenía de Mercedes, quien había tenido la carrera más corta. Con el paso de los años, Fernando Luján reflexionó sobre su decisión y llegó a una conclusión dolorosa: se había equivocado. En la misma entrevista donde explicó su resentimiento, confesó: de lo cual me arrepiento muchísimo, porque en esa época salieron muchos buenos actores. Reconoció que su rebeldía le había cerrado una puerta de formación valiosa. Pero el arrepentimiento llegó demasiado tarde. Sus tíos ya habían fallecido. No pudo reconciliarse completamente con ese pasado. Fernando Luján continuó trabajando hasta sus últimos años. El 11 de enero de 2019 falleció a los 79 años en Puerto Escondido, Oaxaca. Y en 2020, fue incluido en el segmento In Memoriam de los premios Oscar. El hijo de Mercedes Soler, el niño que rechazó el apellido de su madre, fue honrado por la Academia de Hollywood. Pero la historia no termina con Fernando Luján. Su hija Vanessa Ciangherotti tuvo una hija llamada Cassandra, nacida en 1987, quien también se dedicó a la actuación, convirtiéndose en la tercera generación de actores descendientes de Mercedes Soler. Cassandra ha tenido una carrera notable. Fue nominada al Ariel por Las Horas Contigo en 2015, participó en Cantinflas, Las Niñas Bien, y recientemente en Las Locuras para Netflix en 2025. Y lo más importante, Cassandra sí reconoce y honra el legado de su bisabuela. En una entrevista dijo: mis apellidos no han sido una bandera mediática, pero sí algo que honro todos los días, sobre todo el de mi abuela Mercedes. Ella abrió camino. También expresó: nos gusta imaginar que no hay fin en esta tradición familiar. Definitivamente la influencia pesó, y la posibilidad de ser actriz siempre estuvo latente. Cassandra representa algo que su abuelo Fernando Luján no pudo hacer en su momento: abrazar completa y orgullosamente el apellido Soler. Ella no rechaza ninguna parte de su herencia. Honra tanto a los Soler como a los Ciangherotti. Vanessa, otra nieta de Mercedes, también trabaja como actriz y directora. Incluso hay una cuarta generación, Baita Sosa Ciangherotti, hija de Vanessa, incursionando en la actuación. Aquí está la paradoja fascinante de Mercedes Soler. Fue la primera de su familia en aparecer en el cine, pero es la menos recordada. Tuvo la carrera más corta de los hermanos artísticos, pero su legado es el más duradero. Fernando Soler hizo más de 100 películas. Andrés hizo 192. Domingo más de 150. Pero ninguno dejó una descendencia artística que continuara hasta hoy. Fernando no tuvo hijos. Andrés nunca se casó. Mercedes hizo solo 24 o 25 películas. Se retiró a los 44 años. Murió a los 56. Pero hoy, en 2025, más de 50 años después de su muerte, su bisnieta Cassandra Ciangherotti está protagonizando series de Netflix y recibiendo nominaciones a premios importantes. La revista Somos describió a Mercedes como una de las primeras damas jóvenes del cine sonoro mexicano. Es un reconocimiento discreto, casi una nota al pie, pero es acertado. Mercedes fue pionera en dos sentidos. Primero, fue literalmente la primera Soler en el cine. Segundo, fue la única mujer de su familia que desarrolló una carrera cinematográfica significativa en México. Tuvo otras hermanas, Gloria, Elvira e Irene. Irene actuó brevemente en Hollywood, pero luego desapareció. Las otras no se dedicaron al cine. Mercedes fue la excepción. Cuando hablamos de la dinastía Soler, casi siempre nos referimos a los hermanos varones. Y merecidamente, porque sus contribuciones fueron inmensas. Pero al hacer eso, hemos borrado de la memoria colectiva a Mercedes Soler. La hemos convertido en una nota al pie, cuando debería estar en el centro de la historia. Porque ella fue quien llegó primero. Ella fue quien abrió la puerta del cine para sus hermanos. Y ella fue quien aseguró que el apellido Soler siguiera resonando en el cine mexicano hasta el siglo XXI.
La decisión de Mercedes de retirarse temprano puede verse desde múltiples ángulos. Algunos dirían que sacrificó su carrera. Otros dirían que simplemente eligió lo que la hacía feliz. Lo innegable es que su decisión creó un legado diferente, pero no menor. No un legado de películas incontables, sino un legado de sangre, de tradición, de continuidad. El conflicto entre Fernando Luján y sus tíos Soler nos recuerda que incluso las dinastías más glamorosas tienen tensiones y heridas. Fernando sintió que su padre fue discriminado, y su rebeldía fue comprensible, incluso si después la lamentó. Pero hay algo hermoso en ese arrepentimiento tardío. Significa que con el tiempo entendió que los resentimientos pueden nublar oportunidades. Y al final, la dinastía se reconcilió consigo misma. No a través de Fernando Luján, sino a través de Cassandra Ciangherotti, quien orgullosamente honra el legado de su bisabuela sin conflicto, sin resentimiento, solo con gratitud. Mercedes Soler vivió 56 años. Actuó durante 25 años. Apareció en aproximadamente 25 películas. Números que palidecen al lado de los de sus hermanos. Pero si medimos el éxito en permanencia del legado, Mercedes no tiene nada que envidiar a nadie. Hoy, cuando vemos a Cassandra Ciangherotti en Netflix, cuando recordamos a Fernando Luján en los Oscar, estamos viendo el fruto del árbol que Mercedes plantó. Un árbol que ella nunca vio crecer completamente, porque murió cuando su hijo apenas tenía 32 años, décadas antes de que Cassandra naciera. Mercedes Soler es la prueba de que la historia no siempre recuerda a quien más lo merece. Que ser el primero no garantiza ser el más recordado. Que las decisiones silenciosas pueden tener ecos más profundos que 1000 películas famosas. Esta fue la historia de Mercedes Soler. La primera Soler en el cine mexicano. La hermana olvidada. La mujer que eligió la familia sobre la fama. Y la raíz de un árbol genealógico artístico que sigue dando frutos casi 90 años después. Si la próxima vez que escuchas el apellido Soler, recuerdas también a Mercedes, esta historia habrá cumplido su propósito. Porque ella merece ser recordada. No solo como la hermana de, o la madre de, sino como Mercedes Soler, actriz, pionera, y la verdadera primera Soler del cine mexicano.